Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de este seminario, la sesión 158 del Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Y para el día de hoy invitamos al licenciado David Sánchez Mejía. El licenciado David Sánchez Mejía es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y se encuentra realizando estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, donde él colabora en la elaboración de proyectos de sentencia en materia penal y civil. Asimismo, es integrante del Comité de Vinculación Externa en materia normativa de la Academia Nacional de Medicina, colaborador de los editores de la sección Salud y Derecho de la Gaceta Médica de México e integrante del grupo de trabajo en el proyecto Regulación de la Medicina Genómica en México del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que coordina el doctor José Ramón Cosío Díaz. Una persona que conozco de hace muchos años me habló del licenciado Sánchez, me puse en contacto con él y le pedí que nos diera una plática con respecto, relacionado desde luego con salud en el trabajo, y me propuso el tema de aspectos legales de los riesgos de trabajo del personal de salud, que considero es un tema, primero que nunca se ha visto en este seminario, y segundo, porque es un tema considero de gran relevancia, sobre todo para aquellos que somos médicos. Entonces, pues le voy a dar la palabra al licenciado David Sánchez Mejía para que inicie su plática. Licenciado, muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación del doctor Nava. Es para mí un honor poder platicar un momento con ustedes acerca de ciertas cuestiones que nos preocupan a nosotros, los abogados, y creo que a los médicos también, especialistas en trabajo o en cualquier área. Mi nombre es David Sánchez, como ya me presentó el doctor Nava. Colaboro en la Suprema Corte de Justicia con el ministro José Ramón Cosío Díaz, y junto con 4 personas más, el doctor Cosío ha integrado un equipo que tratamos de especializarnos en abordar temas relevantes tanto para médicos como para abogados, primordialmente en el aspecto jurídico, pero tratando de recoger todas las inquietudes que tienen los médicos. El tema que elegí para exponer hoy son los aspectos legales de los riesgos de trabajo en el personal de salud. Sin embargo, me gustaría hacer una ligera precisión acerca del nombre de la exposición, porque el término legal puede acotarse únicamente a la legislación entendida como ley y no a todo al marco normativo. Entonces, esta precisión la hago porque voy a empezar primero por una exposición de la evolución constitucional de los derechos a la protección de la salud y al trabajo. En segundo término, abordaré de manera general el marco legal aplicable al personal de salud. Después abordaré ciertos aspectos que me han parecido interesantes acerca de los riesgos de trabajo del personal de salud y los desafíos que ellos implican. Y finalmente expondré algunas conclusiones. El primer tema, la evolución constitucional de los derechos a la salud y al trabajo, nos remite a la promulgación de la Constitución de 1917. En la Constitución de 1917, aunque ustedes no lo crean, el derecho a la protección de la salud no se encontraba reconocido expresamente. A pesar de que por producto de la revolución se lograron muchas conquistas de carácter social, el derecho a la protección a la salud no se veía no se vio en ese momento como una necesidad dejarlo plasmado. Sin embargo, de la exposición de motivos y del contenido finalmente aprobado, podemos advertir
que aunque no hubiera ese reconocimiento expreso, sí había una preocupación por la salud de las personas y de la salubridad general del país. Estos ejemplos los podemos advertir en 4 artículos. El artículo 11, que habla sobre la libertad de tránsito, y aquí el Congreso Constituyente previó una restricción a este derecho cuando se dictaran medidas de salubridad que así lo ameritaran. Después, el derecho al debido proceso o el principio de legalidad referente a las visitas domiciliarias, también cuando las emergencias de carácter sanitario y de salubridad general obligaran a ello, y hace una acotación y crea 2 instituciones en el artículo 73 constitucional, en el que se prevén las facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Crea tanto al Departamento de Salubridad, que con los años evolucionó en lo que hoy conocemos como la Secretaría de Salud, y al Consejo de Salubridad General, a quien le confirió la potestad de dictar medidas en materia de salubridad general, tanto para controlar el alcoholismo como para combatir cierto consumo de sustancias, hoy que es un tema bastante de moda y seguro sabrán al respecto o escucharán hoy en la noche al respecto. Y finalmente, y donde empieza a encontrarse esta conexión, es en el artículo 123, en la fracción 15, donde obliga a los patrones a observar que sus establecimientos contaran con medidas de higiene y de salubridad suficientes. Esto fue en 1917. La evolución normativa de nuestra Constitución nos llevó hasta que en 1983 el presidente Miguel de la Madrid promueve o presenta la iniciativa de incorporación al artículo 4 del derecho a la protección de la salud en esos términos, bajo iniciativa también del doctor Soberón, y en términos generales se reconoce el derecho a la protección de la salud como un derecho exigible al Estado y de carácter progresivo. Para mí estas 2 acepciones son muy importantes porque no podemos ya retroceder, desde entonces ya no podemos retroceder en la exigibilidad que se le da al Estado de este derecho. En segundo término tenemos el derecho al trabajo, que como producto de la revolución y como una de las principales causas del movimiento revolucionario se propicia, es que se incorpore al artículo 123. Parte de estas luchas revolucionarias que quedaron plasmadas en el contenido de la Constitución es el establecimiento de jornadas máximas de trabajo, de salarios mínimos, de condiciones de salubridad en el trabajo, y también empieza a definir los riesgos de trabajo. El derecho a trabajo ha evolucionado enormemente, sin embargo yo identifico en 1950 la adición al apartado B. Como ustedes recordarán, hoy tenemos el derecho al trabajo dividido en 2 apartados, el A destinado a los trabajadores en general y el B destinado a los trabajadores del Estado, como sería mi caso, y en 1950 se da, a iniciativa del presidente López Mateos, esta desvinculación, que tendrá otro tipo de implicaciones en la constitución o en la creación, más bien, de instituciones de servicios de salud, el ISSSTE, el IMSS, etcétera, y de todo el Sistema Nacional de Salud. Finalmente, el punto donde me gustaría detenerme un poco más es en la modificación al artículo 1 constitucional. Como ustedes saben, en junio de 2011 se presentó un gran cambio en el modelo jurídico mexicano al modificar el artículo 1, que anteriormente todo el mundo conocía como el artículo de la garantía de igualdad, en el que establecía que todos éramos iguales ante la ley. Se incorpora la siguiente frase: toda persona gozará los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que podemos saber o podemos intuir que el Estado mexicano ha formado parte de muchísimos tratados, es reconocido como uno de los estados más activos en esa función, no solo de libre comercio, sino de todas las materias, y aquí se involucra o se incorpora una fórmula mucho más compleja, que es no solo tenemos reconocimiento de los derechos que establece nuestra propia Constitución, como puede ser el de la salud y como es el del trabajo, sino que además tenemos que voltear a todos los tratados en los que México ha firmado y que se han ratificado, tratar de identificar cuáles tratados contienen algún derecho humano, si son solamente de derechos humanos y si esos son aplicables al ámbito de la salud, al ámbito del trabajo o a los dos. Por eso, aquí señalo como problema 1 en esta panorámica que vine a platicar con ustedes, es esa, identificar en los tratados que confluyan derechos humanos, en concreto a la salud y al trabajo. Esto no representa una tarea sencilla para nadie, ni para los abogados, y mucho menos para quienes no cuentan con esa aproximación a los tratados internacionales, y en mayor medida complica el trabajo de legisladores y de operadores jurídicos como pueden ser los juzgadores, porque se tienen que allegar de todas las normas o tratar de allegarse de todas las normas para brindar en su aplicación la protección más amplia, siempre velando en favor de la persona. Algunos tratados internacionales que podemos identificar son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tres, en mi opinión, forman o nos dan a los estados que formamos parte, nos dan las directrices generales de lo que tenemos que hacer o de los fines a los que debemos perseguir como sociedad y como Estado parte, a los que nos vemos obligados. Además, tenemos la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, donde también se establecen ciertos compromisos para adoptar medidas en la materia que cada una de ellas regula. Existe también un convenio de la OIT, el 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, el 161 sobre servicios de salud en el trabajo y el 187, aunque este todavía no ha sido ratificado. Aquí lo que me gustaría que empezáramos a percibir es que desde la Constitución, al incorporar los tratados internacionales, se empieza a tejer un entramado muy numeroso de disposiciones, de principios generales, que dificultan poco a poco la articulación de la legislación subordinada tanto a la Constitución como a los tratados. Estos elementos o estos tratados internacionales que les enuncié, pude desprender algunas características generales y comunes que atañen a la salud y al trabajo. El derecho de toda persona a un nivel que le asegure, entre otros, la salud y la asistencia médica. Aquí puede ser visto también hacia los pacientes, hacia un derecho de las personas, al que todos ustedes, al que yo, al que toda persona tiene derecho, que es que se le asegure una salud y asistencia médica, pero enfocándonos al tema elegido, también el derecho que tienen los médicos, los enfermeros o todas las personas que integran el personal de salud a que se les asegure ese nivel de vida y que se persiga a través de una asistencia médica y de protección a su salud. Otro es el mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo. Esta directriz es encontrada tanto en tratados enfocados únicamente al ámbito laboral como a otros mucho más amplios que se enfocan en el derecho a la protección de la salud.
Y aquí también tiene una vertiente, yo creo, triple o múltiple. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica indirectamente incide también tanto en pacientes como en prestadores, como en Estado o en las obligaciones que tiene el Estado. Y aquí ese es el problema 2 que yo quiero apuntar dentro de este marco general constitucional, es que se crean nuevas problemáticas sobre cómo articular todos los derechos que se encuentran en juego. ¿Cuáles son estos derechos? Es el derecho a una persona a poder ir a un hospital y que ese hospital esté en condiciones y que se le brinde la atención. Es el derecho que tiene un médico a que las instalaciones de su trabajo sean las adecuadas para que pueda él ejercer su profesión. Son las de el patrón o las obligaciones que tiene el patrón para tener su establecimiento en óptimas condiciones para que todos puedan cumplir con su deber. Entonces, aquí empieza a generarse un entramado muy complejo de principios que dificultan la aproximación desde el ámbito de leyes de menor jerarquía. Esto nos lleva a hablar del marco referente al personal de salud. Y la primera pregunta que yo me hice al aproximarme al tema es: ¿quiénes integran el personal de salud? Parecería, o en una primera instancia me pareció una obviedad, me pareció que era algo fácil de encontrar o algo que mis alumnos de la clase de Salud y Derecho me podrían decir fácilmente, y me di cuenta que no es así. Me di cuenta que existe una cantidad enorme de leyes, de reglamentos, de normas oficiales mexicanas que regulan las actividades del personal de salud o del personal sanitario o del equipo médico, pero que no contamos con una definición precisa acerca de quiénes integran el personal de salud. Esto me parece muy relevante porque si por un lado empezamos a tener ciertos problemas en la cantidad, en identificar la cantidad de directrices a las que nos hemos comprometido como país a cumplir, se me hace todavía más complicado cuando nos comprometemos a algo y ni siquiera sabemos a ciencia cierta si vamos a poder incidir porque no lo tenemos bien definido. Un poco de investigación me llevó a un informe de la OMS en el que se clasifica o se define al personal sanitario como toda aquella persona que lleva tareas que tienen como principal finalidad promover la salud. Este mismo reporte avanza un poco y distingue entre dos grupos: uno, que son los dispensadores de servicios de salud, y otro, trabajadores sanitarios con funciones administrativas y auxiliares. Esta distinción parecería importante y parecería necesaria que estuviera recuperada en alguna ley. Sin embargo, esto no es así. Para no entrar en detalles de normas y ponerme aquí a recitar artículos de Ley General de Salud, Ley de Profesiones, Ley Federal del Trabajo, quiero darles como una imagen general de qué es lo que dicen nuestras leyes. La Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ustedes deben de saberlo bien, incluye un título especial de trabajos especiales. Sin embargo, solo contempla como trabajo especial el trabajo de los médicos residentes. Luego tenemos que la Ley General de Salud también tiene disposiciones específicas sobre recursos humanos, pero no nos define, sino nos dice quiénes son las personas que requieren un título para desempeñar determinadas funciones. Luego tenemos la ley que regula el artículo 5º constitucional, que es el de libertad profesional, que delega esta facultad para normar o solo da un catálogo de profesiones, incluidas la medicina, que necesitan de un título para poder ser ejercidas, y la enfermería.
Entonces, el primer problema que yo creo que hay es que el marco normativo nacional no es preciso en establecer quiénes integran el personal de salud, ya que existen muchas normas muy dispersas. Hay una NOM específica para internos de pregrado, hay una NOM específica para residencias, pero no tenemos a ciencia cierta una definición clara que nos diga, esta persona es considerada personal de salud o no lo es. Y me podrán preguntar, oye, bueno, pero es que mi intuición sí me permite hacer esta distinción. Pero en la práctica, yo me imaginé, supongamos todos, imaginen el caso de una persona que labora en un hospital público o privado, solo para ejemplificar, y que se dedica a la limpieza de un consultorio, donde se ponen vacunas, por así decirlo. ¿Esta persona es personal sanitario o no lo es? ¿Es personal administrativo porque solo tiene funciones de limpieza? ¿O es personal sanitario porque maneja cierto tipo de residuos? ¿Quién es el responsable o quién sería el responsable si esta persona está directamente adscrita al hospital o si es contratada por otra empresa que se encuentra en un modelo de subcontratación? Entonces aquí creo que la línea se va desdibujando y problematiza muchísimo para efectos de determinar estos riesgos. Después, la definición que ustedes ya conocen sobre riesgo de trabajo como accidente y enfermedad a la que están expuestos los trabajadores en ejercicio, el accidente y la enfermedad, producto de este riesgo, y es a lo que me refería con nuestro ejemplo. Si nosotros suponemos que este personal que limpió, esta persona que limpió el consultorio, no es personal sanitario, bueno, habríamos de saberlo primero y tendrá cierto camino que seguir para poder reclamar una indemnización. O si sí lo es, seguirá otro. Creo, y esto de manera genérica, ya también un poco retomando todo lo que dicen los tratados internacionales, es que los derechos de los médicos y del personal de salud es ejercer la profesión de manera libre y sin presiones de cualquier naturaleza, laborar en instalaciones apropiadas y seguras y disponer de los recursos que requiere su práctica profesional. Esto, desde luego, no es una idea mía, sino es una idea retomada de la Carta de Derechos que en épocas recientes publicó CONAMED y que retomó un conjunto de disposiciones internacionales de la Convención de Lisboa, de las leyes, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Salud, pero yo creo que estos tres nos permiten identificar ciertas coincidencias o ciertos elementos en común a los que todas las personas involucradas en la atención a una persona pueden estar sujetas. Yo creo que todos podríamos coincidir en que deben de ejercer médicos, enfermeras, auxiliares, su profesión de manera libre. Creo que también está reconocido que se debe de elaborar en instalaciones apropiadas y seguras, y además de que deben de disponer recursos que requiere su práctica profesional. Esto, retomando, aunándolo a lo anterior, al primer punto, me parece muy importante porque aquí hay aspectos que muchas veces en la práctica no podemos identificar o que quedan a un lado. ¿A qué me refiero? Por un lado tenemos el derecho de una persona a recibir atención con todos sus derechos y obligaciones como paciente. Tenemos también derechos y obligaciones de los médicos y del personal, pero pocas veces se vinculan unos con otros. ¿A qué me refiero? Supongamos en la disposición de recursos que requiere su práctica profesional. Como derecho de un médico, entendemos o entiendo que es exigible que su hospital público o privado le provea de ciertas cosas para poder desempeñar su función de manera adecuada. Si esto no sucede,
se está vulnerando su derecho a ejercer su profesión, pero a la vez se incide en el derecho de terceros. ¿Cómo? Pues en el derecho del paciente a recibir un trato digno, a recibir un trato adecuado, a recibir un trato óptimo, con todas las implicaciones que esto conlleva. Y por otro, la responsabilidad que podría incurrir ese médico al no contar con estos recursos o estas instalaciones adecuadas. Entonces yo creo que aquí hay una conexión tanto en los derechos laborales del médico con los derechos de los pacientes. Y esto nos lleva a aterrizar un poco más a cuestiones más dogmáticas acerca de cuáles son las actividades y poder identificar los riesgos a los que incurre el personal de salud. Me gustaría un poco acotar el universo de personal de salud a únicamente médicos, entendiendo y con la salvedad de que no solo médicos forman parte del personal, pero los riesgos pueden ser generales o específicos. Los riesgos generales derivados de las condiciones del lugar de trabajo, donde por una parte está la obligación del patrón a tenerlas, o del Estado a tener las instalaciones adecuadas, y los otros, los derivados de las maniobras o intervenciones para el cuidado de la salud, y los riesgos específicos que derivan ya del contacto físico y emocional con los pacientes, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos. Esta clasificación tampoco es propia, me parece interesante que pueda haber tantos matices y tantas especificaciones, y eso nos lleva a identificar los desafíos jurídicos. Tal como se encuentra el marco normativo hoy, debemos enfrentarnos a 4 cuestiones generalmente. La primera es ver cómo armonizamos los derechos con las normas y con las leyes que tenemos. Esto es el derecho del paciente con el derecho del médico, con el derecho del patrón, con todo este cúmulo de derechos y obligaciones recíprocas, cómo se articulan con una regulación que es dispersa, que no es concreta, que es genérica, que es poco específica. Entonces, ese es un primer desafío que tiene tanto el abogado como el juez, de cómo armonizar y tratar de equilibrar estos derechos. Y sin duda esto repercute en cómo las instituciones público y privadas hacen frente a estos riesgos, porque mucho se puede decir acerca de cómo los enfrenta la ciudadanía en general, pero también como institución o como hospital se enfrentan a un reto. ¿Qué es lo que tengo que cumplir yo? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Y se vuelve una tarea sumamente complicada. Y la segunda es que estos desafíos tienen que analizarse y abordarse de una manera interdisciplinaria. El juez, el abogado, no puede vivir aislado, no puede vivir con el contenido de las normas, porque todos sabemos que la ciencia es mucho más veloz que el derecho y el derecho no puede abarcar todos los supuestos y los jueces no pueden saberlo todo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos? Yo creo que esto es de manera interdisciplinaria, buscando la asistencia de especialistas en la materia, en medicina del trabajo, etc. Y finalmente, otro desafío es que estos riesgos, como lo he venido mencionando, es que estos riesgos en ocasiones repercuten en la salud de los pacientes, y es el punto en el que a mí me parece más grave. Me parece más grave porque ya no solo, si se corre un riesgo en el trabajo, ya no solo puede generar daños a quien lo sufre, sino se puede incidir en la vida de otra persona. En la experiencia comparada, me gustaría abordar cómo se han tratado estos temas. Estos temas en México son novedosos. Traté de hacer un muestreo de asuntos resueltos en la Corte sobre el tema en específico y desafortunadamente me topé con que no hay jurisprudencia específica en la materia.
Hay muchas tesis sobre riesgos del trabajo, hay muchas tesis que los definen, pero no hay, o al menos no logré identificar un caso en el que se litigara un riesgo por parte del personal de salud, ya sea por un incumplimiento, ya sea por una muerte, etcétera. No encontré un litigio en concreto. En España parece que es distinto. Hay 32.449 sentencias sobre actividad sanitaria. No todas, y aquí sí conviene hacer la precisión, no todas versan sobre riesgos en el trabajo. Muchas derivan de responsabilidad médica, en su mayoría, el número aproximado era 25,000 en términos redondos, pero sí hay 540 en que se responsabiliza la administración pública sanitaria por el incumplimiento de diversas disposiciones en materia de trabajo. Algunos temas que comentaba hace unos instantes con el doctor Nava fue son casos, y me voy a detener en el de en medio, el contacto con radiaciones ionizantes, el estrés asociado al riesgo de trabajo y el riesgo del personal sanitario en el embarazo. El caso que yo les quiero platicar es el estrés asociado al riesgo de trabajo. Era un señor que venía trabajando en una clínica pública en las Islas Canarias, llevaba 15 años laborando en un turno nocturno que tenía guardias de 24 con 12 horas de descanso. A lo largo de los años, él dice haber desarrollado cierto padecimiento y solicita que se le adscriba un turno matutino. Al final del litigio, la Corte o el Tribunal Superior de las Islas Canarias le dice que esto no va a ser posible porque él no demostró que estas jornadas le generaran un problema a la salud ni un riesgo directo a él en el trabajo. A mí en lo particular me parece una aproximación poco precisa por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, porque dejó a un lado los derechos que estaban en juego realmente. Una persona que está sometida a cierto estrés, a un cansancio extremo o a unas jornadas bastante largas, puede incurrir en un error, puede incurrir en una negligencia, puede no atender bien a una persona, y eso deriva o incide directamente en el derecho a la atención o a la protección de la salud de un tercero al que no iba dirigido. Entonces yo creo que este tipo de problemas, aunque en México no logré identificarlos, creo que se empezarán a suscitar, como ha venido sucediendo con otros temas en materia médica. Por ejemplo, hace 6 años, que es mi experiencia en la Corte, hace 6 años era muy escaso encontrar un asunto sobre responsabilidad médica, sobre mala praxis. Era muy remoto. Con el paso de los años, hoy es casi regla que semana tras semana se vea uno, se vean dos, de mayor o menor relevancia sustantiva, no por esto ajeno a los problemas de las personas, pero cada vez es más frecuente. Yo creo que foros como este contribuye a problematizar y aproximarnos más a la relación que hay entre médicos y abogados. Yo creo que los problemas laborales derivados de esos riesgos irán en aumento en el momento que se empiecen a litigar, en el momento que el personal de salud pueda recurrirlo. Creo que ya hay intentos o hemos visto en medios algunos esfuerzos por exigir condiciones de trabajo, en especial de los residentes, buenas, que se les trate de manera digna, que se les ponga un horario justo, etcétera. Y yo creo que finalmente esto repercute en terceras personas, en los pacientes, y por tanto esto irá aumentando. Finalmente, me gustaría, para no perderlos mucho, me gustaría arrojar 5 conclusiones.
De la investigación efectuada, advierto que el personal de salud es diverso y complejo. No podemos disociarlo como se trató por parte de la OMS. No se puede disociar de manera tajante. Creo que hay que analizar de manera puntual, caso a caso, debido a la cantidad de ocupaciones y la cantidad de riesgos a los que se enfrenta cada uno. Esta pluralidad de riesgos hace necesaria que la intervención sea personalizada. ¿A qué me refiero con que esta intervención sea personalizada? Que el encargado de la medicina del trabajo se enfoque en la atención, atendiendo a las distintas ocupaciones de todo el personal, preventivas, de atención, etcétera. No podemos considerar que esto puede ser como de manera general o genérica, como viene desarrollado en nuestras leyes, y eso me llevó a concluir que el marco normativo vigente es demasiado genérico, se encuentra demasiado diseminado en muchos ordenamientos, por lo que no tenemos claridad quiénes forman parte de esta categoría, ni cuál es el alcance de su protección. ¿Cuál es el alcance de su protección? Eso me parece para los médicos muy importante que estén al pendiente de cómo se desarrollan sus derechos, porque pueden tener repercusiones hacia las demás personas. Y el marco general se encuentra desfasado de los avances en materia de protección de derechos humanos incorporados al artículo 1. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado tenemos los convenios de la OIT, los pactos, el Pacto Internacional, la Convención Americana, pero nuestra legislación pocas reformas ha tenido en este sentido. Retomo aquí parte de lo que se señaló el pasado 22 de abril en la Academia Nacional de Medicina por el doctor Cosío y por el doctor Legaspi, que en resumidas cuentas es que se debe pugnar y promover un sistema nacional de riesgos enfocados al trabajo y ya desde mi muy particular punto de vista, creo que dada la complejidad de la profesión que todos ustedes desempeñan y los riesgos tan altos a los que pueden enfrentarse, debe de contar con un apartado específico que regule la actividad del personal de salud, en el cual se defina y se establezca cuáles son los riesgos en los que ustedes están involucrados. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ahí, ¿quieren preguntar algo? Sí. Bueno, ya comentaba, bueno, todo lo que viene siendo el aspecto legal en que nos podemos basar para llevar a cabo nuestras labores. En este caso, bueno, yo en particular desconocía varias. En mi caso, ¿yo dónde puedo verlo? ¿Dónde puedo recurrirlas para saber cómo defenderme? O a los derechos a los que pues todos tendríamos que tener. Pues la respuesta simple y poco profunda sería en el Diario Oficial de la Federación. Ahí aparecen publicadas todas las leyes y normas que se expiden. Yo, de los instrumentos analizados o que analicé para poder aterrizar estas ideas, yo te diría que pueden consultarlos tanto en la página de la Corte como en la página de la Cámara de Diputados. Si me preguntas por ordenamientos en específico, pues son muchos. Hablando del tema en concreto de los médicos, por ejemplo, tenemos el capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, el cual a su vez debe de ser considerado para la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Hay un transitorio que te remite a él, pero solo trata de residentes.
Hay una NOM para internos de pregrado. Ahí también es muy difusa la normativa. Cada institución hace convenios con las universidades y cada universidad emite reglamentos y no hay una categoría clara o precisa sobre el servicio social al que todos ustedes tienen que hacer, bueno, todos tenemos que hacer. Está también la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud. Hay una NOM de urgencias que también puede tener ahí ciertas cuestiones. Las NOMs que emite COFEPRIS, que tienen que ver o que se relacionan con los establecimientos, las características que deben de tener. La NOM 30 de la Secretaría de Trabajo sobre riesgos y salud en el trabajo. Es un marco muy complejo. Tu pregunta me parece muy atinada porque fue realmente un reto personal identificar o tratar de identificar y agrupar todas esas disposiciones, porque no hay una precisión como podría tenerse, como en España, que hay un código sobre riesgos que especifica de manera clara y precisa. No sé, es muy grande el universo de normas al que tienen que voltear. Yo les sugeriría esas, en principio. Sí. Bueno, mencionas que en el artículo primero ya se juntan otras disposiciones internacionales. Uh-huh. En estas nuevas disposiciones, ¿hay alguna que hable acerca de los derechos de los médicos? Sí. Internacionales, porque en México es claro, Sí, hay una pero por ejemplo en los tratados internacionales hay algunas que hablan acerca de los derechos como médicos a las que nosotros podemos recurrir en caso de que sí, claro, haya mira. una ambigüedad entre derecho. Claro. Te decía, la carta que publicó CONAMED a mí me parece un documento de difusión muy importante porque trató de agrupar todos estos derechos que se encuentran en distintas disposiciones. Tomando en cuenta ese esfuerzo, traté de identificar algunas de las disposiciones que inciden en cada uno. Yo cité los primeros 3 de esta carta, que es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones. Este derecho está en el artículo 5º constitucional y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica en el artículo 9, por ejemplo. En la Convención de Lisboa, ahí hay todos los derechos de médico y de paciente, ahí también pueden estar contenidos. Si los quieren de manera más general, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí también pueden encontrar algunos. Por ejemplo, laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Aquí tenemos un marco, el constitucional sería el artículo 1 con el Convenio de Lisboa, el 4, derecho a la protección a la salud, el 123, ya sea apartado A o apartado B, dependiendo de en qué supuesto te encuentres, pero tenemos la Ley Federal del Trabajo en el artículo 51, la Ley General de Salud, artículo 166, el Reglamento de Atención Médica en el artículo 19, ahí tiene otras disposiciones, y esto lo podemos ir aterrizando a las NOMs, a las normas, a la NOM de atención hospitalaria, si no mal recuerdo, no tengo el número en la cabeza, y todas las de COFEPRIS, que serían las de establecimientos médicos, o por ejemplo, en el tercer derecho que yo hice mención, que encontré un punto de toque entre el derecho laboral y el derecho a la protección de la salud de los médicos, tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. La Ley Federal del Trabajo, en el 132, obliga a los patrones a proveer de todos estos instrumentos. Luego tenemos también el reglamento en materia de atención, el artículo 21 y el artículo 26, y las demás disposiciones aplicables. Y así, por ejemplo, también, y este es un punto que no toqué, pero ahorita que me preguntas, me resulta interesante. Otro derecho que tiene el personal de salud, muy importante, es recibir trato digno por parte de los pacientes. Y por las risas, ahora
comprendo que esto en muchas ocasiones no se da y me pareció relevante traerlo a colación porque también en una de las sentencias que revisé de España se dio el caso de que un sujeto golpeó a un doctor. Entonces, y forma parte de un riesgo, ¿no? Forma parte de un riesgo en el trabajo. Y, por ejemplo, este derecho a recibir atención digna por parte de los pacientes lo podemos encontrar no solo en el artículo primero que habla de dignidad de las personas, sino en el artículo también 9 del Reglamento de Atención Médica y en el artículo 48. Entonces son ejemplos, pero me parece muy ilustrativo que les preocupe porque son riesgos que parecería, a lo mejor ni siquiera los asociamos con un riesgo de trabajo. Que te golpeó un paciente a lo mejor o yo no lo había asimilado como tal, hasta que pude hacer la relación y dije, claro, es algo a lo que se enfrentan cotidianamente y que debería tener alguna solución y que normativamente, pues a menos de que sea en el ámbito penal, alguna demanda por lesiones, no encontré que en México estuviera regulado que a una agresión, por así decirlo. Sí. ¿Una demanda en contra tuya o en contra de quién? O sea, de tú como médico en contra de tu institución o de tú como, o de un paciente te demande. Okay. Bueno, ahí yo identifico dos problemas. Uno, y es parte de esta complejidad que traté de explicar, uno de tu relación con el hospital y otro de la relación con el paciente, que al final podríamos ver como un círculo o como un diagrama de Venn en el que todo se entrelaza. En mi opinión, y sin ser experto en la materia, me atrevería a decir que la vía para esto, pues tendría que ser, primero buscar una aproximación con la autoridad correspondiente dentro de la institución, y si esto no sucede, pues acudir a instancias ya sean administrativas o judiciales para hacer valer tu exigencia. Eso en cuanto a tu relación con la institución de salud que se trate, público o privada. Respecto a tu relación con el paciente, si esto ya sucedió, o sea, si ya desafortunadamente la persona que no pudiste atender o atendiste deficientemente por la falta de material, ya sucedió, aquí creo, y con todos los matices y sin que esto sea considerado como el comentario adecuado para ello, creo que lo que ustedes tendrían o a lo que tendrían que enfrentarse es a una cuestión de cargas probatorias. La Corte ha desarrollado en estos últimos 5 o 6 años muchos criterios sobre cómo establecer la mala praxis, el nexo causal,
si se aplicó la Lex Artis, si se aplicó la Lex Artis ad hoc al caso del paciente, si hubo un consentimiento al paciente, un consentimiento informado, etcétera, etcétera, y un conjunto de elementos que han ayudado a configurar cierta homogeneidad en el criterio. Sin embargo, ya cuando esto se da, es una cuestión probatoria. Tú tendrías que demostrar durante el juicio, o durante el arbitraje médico, en dado caso, tendrías que demostrar que la falta de material fue lo que produjo la muerte del paciente y no así tu actuar. O sea, tú podrías, no sé, decir, yo me ceñí a la guía de práctica clínica, me ceñí a las características del paciente con base en su expediente clínico, etcétera. Sin embargo, al momento de querer, no sé, hacer X procedimiento, no lo pude hacer de manera completa porque me faltaba un bisturí, por así decirlo. Entonces, creo que son dos problemas distintos. Uno en el preventivo, antes de que suceda esto, que sería pues, acudir, tratar de generar vínculos con la institución lo suficientemente sólidos para que atiendan estas demandas del personal, o en su caso, litigarlo, y como se los dije aquí, a lo mejor ninguno ha llegado a la corte, pero a lo mejor hay muchos atorados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Puede ser. Mi rastreo no fue hasta allá abajo. Entonces, creo que esas son las dos posibles soluciones o posibles maneras de enfrentar este problema. Sí. Yo creo que, como lo decía casi al final, la manera de abordar estos problemas es de manera interdisciplinaria. El legislador, el juez, el abogado, no podemos saber todo. No tenemos la capacidad humana para saber de medicina, de física, de medio ambiente. Entonces yo creo que la aproximación que nosotros como abogados hagamos hacia otras disciplinas y escuchemos todos esos factores y que estén respaldados de manera científica, creo que de esa manera se podrían empezar
a plasmar en una legislación adecuada. Yo entiendo, el riesgo o el estrés presentado puede que nunca te genere una mala praxis. A lo mejor nunca incides en la vida del paciente y tu atención, tu récord es del 100%, nunca has tenido una queja, pero todos estos riesgos, cortaduras en las manos, alguna cuestión de estrés por las jornadas de trabajo, etcétera, te pueden generar a ti una enfermedad. O, por ejemplo, lo de las jornadas, un accidente. Entonces yo creo que para poder reforzar estas cuestiones y poder exigirlas, que sean incorporadas a una ley, pues siempre tiene que estar el sustento médico y científico. Sin desviarme tanto del tema, pues es como el tema que se discutió hoy en la Corte sobre la marihuana. Habrá evidencia científica de un lado y de otro, y la decisión tendría que ser tomada con base en la que sea más acertada, desde mi punto de vista, sin pronunciarme al respecto. Pero creo que ese es el camino, que quienes hacen las leyes y quienes las interpretamos, contemos con una aproximación a los expertos en la materia. Sería absurdo que se tratara, y ahorita porque estamos en un foro médico, pero pues muchas veces sucede que se creen geólogos o topógrafos y determinan límites y determinan unas cosas que sin un solo respaldo técnico, científico o siquiera una asesoría informal. Yo creo que ese es el camino. Y por ejemplo, ahorita, ¿qué se está haciendo para cambiar estas legislaciones? ¿O de verdad no se está haciendo absolutamente nada en el marco legal para cambiar como todo esto que no se sabe? ¿O hay algo que... Pues yo creo, y también es una simple interpretación de la realidad, creo que al modificarse el artículo primero se abrió una especie de caja de Pandora en la que todo cabe y en la que no nos dimos o no se dieron cuenta quienes aprobaron ese cambio las implicaciones que tendría esa decisión. ¿Qué se está haciendo? Al menos en términos legislativos lo desconozco. Yo estoy del lado del Poder Judicial trabajando. ¿Qué se hace en el Poder Judicial? Nosotros, como ustedes saben, nosotros no podemos modificar las leyes, nosotros las interpretamos a través de sentencias. ¿Y qué se ha hecho? Pues se ha hecho eso, aproximarse a expertos. Se ha hecho en asuntos de distintas materias. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de un terreno en Santa Fe. Se acudió a geólogos, a topógrafos para delimitar el terreno de un predio, los límites. Se acudió, por ejemplo, a una muestra antropológica en alguna ocasión. En materia médica se acudió a asociaciones cuando se trató el tema de la pastilla anticonceptiva o del día siguiente, se llamó a expertos en la materia. En un caso que se resolvió en agosto pasado, se llamó a expertos de la Academia Nacional de Medicina para ilustrarnos acerca de qué era el consentimiento informado, para no abordar únicamente la parte legal. Entonces, poco a poco, yo creo que el papel que ha tenido la Corte es eso, reconocer esta limitación e ir acercándose a los expertos en distintas ciencias. En materia legislativa, no seguramente, o yo esperaría que se estuvieran trabajando arduamente en las comisiones correspondientes. Sí. Nos queda claro que los que hacen las leyes no son médicos, ¿no? Y dependiendo de los intereses que se tengan. En México tenemos muchos tipos de medicina, privada, institucional. En la institucional, bueno, entra el ISSSTE, entra el seguro, salubridad, y cada quien tiene lo suyo. La consulta pues cambia, obviamente en el seguro, pues te necesitan la mano que no los atiendes después de una hora. En salubridad, pues ahí va otro tipo de gente. Tú que estás en toda la derecha de cuadro de magistrado, pues que médicos ya vamos avanzando.
No, yo no podría comprometer una fecha, una reunión con el ministro, pero sin duda llevaré estos comentarios, no solo el suyo, sino el de todos, con esta preocupación, porque no solo es una preocupación de ustedes, es una preocupación mía, que me gusta mucho el tema del derecho y la salud, y que en eso me especializo. Es un tema en el que al menos estoy investigando para poder abordar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Sí. Dos cosas. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga un riesgo con una institución, un riesgo que sea, no sé, de que mi salud esté en peligro porque hay, no sé, mucha violencia cerca de, es diferente a un riesgo que yo pueda tener porque estoy teniendo mucho estrés o porque una material. ¿Qué tipo de asesoría debería yo de buscar para ir contra una institución como es la Secretaría de Salud, el IMSS, etcétera? Y otra, por ejemplo, un juicio de mala praxis. Bueno, yo tengo entendido que hay países que separan, ¿no? Hay como en algunos países se juzga a los médicos no con el poder judicial, sino es un consejo médico y es especial para eso, ¿no? Aquí en México no, o sea, todo está, yo sé que mandan llamar especialistas, se hace una investigación, pero pues al final que termina dando la sentencia o es el juez, ¿no? No hay ningún consejo médico que bueno, se llama especialistas. Entonces, las dos cosas, independencia de qué, a dónde debo acudir para asesoría y cómo se lleva a cabo un juicio de mala praxis. Yo creo que sí, respecto al primer planteamiento, creo que tendrías que acudir con un abogado laboralista si es para una cuestión de riesgo de trabajo. Si es para una cuestión de defensa, ya después de una acusación de mala praxis, pues depende la vía. Rápidamente pueden ser 3 vías en las que se puede demandar a un médico: la vía civil, la vía penal, la vía administrativa. La vía administrativa se hace cuando estos médicos pertenecen a una institución pública o forman parte o son servidores públicos. La vía civil cuando es una relación entre privados, y la penal indistintamente. Dependiendo de esta, pues yo te recomendaría acudir a un especialista en la materia. ¿Por qué la falta de consejos médicos? Me resulta interesante el tema porque también existe la vía del arbitraje, que a lo mejor y no está muy explorada todavía por algunos, pero que brinda muchas oportunidades, sobre todo de confidencialidad, que eso puede repercutir enormemente en el prestigio o en el conocimiento de un médico. El arbitraje ante CONAMED, esa es una vía que resuelven médicos, conocen médicos y que no es judicial, que se trata de conciliar, se trata de alcanzar un acuerdo a través de la mediación o de la conciliación, o incluso a través de un laudo en el que se determine cierta responsabilidad, y no llegas al extremo de acudir a un tribunal de justicia. Entonces eso también tómenlo como, no hay consejos médicos, no los hay, pero está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es una vía confidencial, que es más rápida, que al ser más rápida puede resultar menos costosa, y que al final de cuentas trata de ser pues evitar la asistencia a un tribunal. Pero bueno, lo que yo pienso es que en México, en cualquier otro país debería de haber, así como a los militares les juzgan de manera especial, como los casos médicos son especiales, pues se necesita de mucha investigación del caso y todo eso, debería de existir, o sea, otra vía, ¿no? No la vía realmente judicial, o sea, tratarlo como un apartado especial, o hacer un apartado especial. Eso implicaría creo que me parece muy acertado, o sea, es una apreciación muy, muy certera,
porque sí son casos muy concretos y que demandan cierto nivel de preparación. Por ejemplo, en materia federal hay tribunales especializados, o sea, no te resuelve cualquier juez, te resuelve un juez civil, un juez penal. Hay especializados, por ejemplo, en telecomunicaciones, que es un tema novedoso. Recuerdo que en 2013 derivado de los casos de las personas que dieron a luz en un jardín y que fallecieron en Oaxaca y en Guerrero, se iba a presentar una iniciativa no para un tribunal especial, sino para una procuraduría especial, que tuviera facultades de investigación para llegarse. Hasta ahora creo que esa iniciativa no está siquiera presentada, no tengo certeza de que se haya presentado, pero aunque se hubiera presentado, pues no se ha incorporado. Creo que sí debe de haber cierto grado de especialización en quienes resuelven ese tipo de asuntos. No sé si tengan que ser médicos necesariamente, pero al menos sí gente con la facilidad y con la, no capacidad, sino con la sensibilidad de aproximarse a esas cuestiones. Por ejemplo, otra cosa, San José está invirtiendo en investigación. Yo sé de un estudio que se está realizando en la ley de justicia que trata de la salud mental de los trabajadores de la salud mental. Se está realizando en IMSS. Entonces, la investigación pues realmente está truncada porque pues no se le invierte, ¿no? Y porque los resultados que está arrojando es que la salud de los trabajadores que están en los psiquiátricos pues es muy mala, no muy deficiente. Entonces a la Secretaría de Salud o a las instituciones no les conviene que eso se dé a conocer, o sea, no les conviene que, por ejemplo, no sean psiquiatras los que están trabajando con personas psiquiátricas, sino que sean médicos generales que se contratan por la falta de especialistas. Entonces, ahí yo creo que los estándares, o sea, no tenemos así como que para decir, sí está expuesto a tanto riesgo, no, porque no hay estudios realmente. O sea, por ejemplo, estudios bacteriológicos en los hospitales que se estén realizando constantemente, que digas, mira, esta bacteria está circulando tanto, exposición a tanto tiempo en este hospital te va a provocar esto. Entonces, realmente no hay estudios, pues, o sea, ¿cómo vamos a saber si no le estamos invirtiendo la investigación? Sí, sin duda. Yo creo que la inversión en investigación y en salud pues representan grandes retos que habrían de enfrentar las administraciones presentes y futuras, porque pues lo único que saca adelante una sociedad es un buen estado de salud, creo yo, y si no lo podemos garantizar, pues eso conlleva 1000 implicaciones. Creo que sí debe de promoverse y buscarse, como les decía en la exposición, el contenido de los tratados son directrices generales. Parecerían que nos obligan a hacer todo lo que obligan al Estado mexicano a hacer todo lo que esté en sus manos para garantizarlos o para alcanzar esos óptimos. Obviamente, esto puede llevar muchos años, no es una tarea sencilla, y más por la cantidad de derechos que garantiza nuestra Constitución y los que ahora garantizan también los tratados. Creo que es un desafío interesante que conforme vaya dándose los cambios sociales, políticos y jurídicos necesarios, podremos irlo alcanzando. Hay problemas de eficacia de las normas que realmente sean aplicadas. A lo mejor tenemos una norma que te diga que pues no puedes tener a una persona que no es psiquiatra en un hospital psiquiátrico. A lo mejor la tenemos, pero a lo mejor su cumplimiento no es nulo. Entonces ahí debemos de empezar a identificar si es un problema de falta de normas o si es un problema de falta de aplicación de normas o una conjugación. No, yo creo que es y por eso me gusta mucho poder estar aquí con ustedes, porque yo me empapo también de las ideas y de los problemas a los que ustedes se están enfrentando diariamente, y no solo nos quedamos en el contenido de las normas, sino que puedes volverte más sensible a todas las preocupaciones, porque sin duda las tienen, y cómo tendría que verse si la norma está adecuada o no. Por ejemplo, puede haber normas
que determinen algo y que esto sea contrario a la Constitución. Y ese es el papel del Tribunal Constitucional, o en este caso de la Corte, decir que esa norma no cumple con lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados. Entonces es una cuestión es un avance progresivo. No creo que puedan darse estos cambios tan vertiginosos en cuestiones tan delicadas. Creo que es una cuestión de ustedes aproximarse al derecho como médicos, no tenerle miedo, conocerlo, y una vez que lo conocen de cierta forma, utilizarlo en su favor, y nosotros como abogados no encerrarnos en el derecho y aproximarnos a los profesionales de la salud y de otras áreas para llegarnos de los conocimientos que nos lleven a tomar decisiones adecuadas. Sí. También es de tabulación, decías que no hay especialistas, no, sí hay. Lo que pasa es que como especialista vas a un médico, están poniendo que te ganan 10,000 pesos al mes, y aparte por outsourcing. No, pero no me refería a especialistas médicos. Pero imagínate, un psiquiatra que te quiera ganar 13,000 pesos al mes, no, como tampoco hay una tabulación donde diga secretaría o todos los médicos generales van a ganar Plazas. 25,000 pesos y especialistas 30, 40, pues mejor vamos a la privada. Sí, sí. Tampoco tenemos una tabulación. Cada vamos peor por la razón. También. Pues no sé si tengan algún otro comentario. Sí, digan. Sí, mire, en México pues es bien sabido, ¿no? Si se alivia el paciente fue obra de Dios. Y si se muere el paciente fue culpa del médico. Entonces cuando lo demandan, bueno, pues ahí van a evaluar si actuó mal o actuó bien. Bueno, dentro de la medicina, bueno, pues tenemos guías de práctica médica. Sí. Que es parte del sector salud y todo médico está obligado a saberlas, a saber cuál es el actuar que debemos de tener cuando tenemos un paciente. Y aparte están las normas oficiales. Yo tengo una duda, ¿en qué se basa, por ejemplo, cuando hay una demanda, en qué se basa el juez para dar un dictamen? Si es en las normas oficiales mexicanas o en estas guías de práctica médica que pues todos los médicos debemos de saberlas. En el escenario ideal o en el escenario práctico, en el escenario real, lo que nos obliga como intérpretes, y mis alumnos creo que podrían responderlo ya, o esperaría que lo pudieran responder ya, lo que nos obliga son las normas. Esto nos obliga a vigilar el cumplimiento de manera piramidal, por así decirlo en términos muy sencillos: Constitución, tratados, Ley General de Salud, Reglamento de Atención, norma específica, por poner un ejemplo. Eso es el marco que a nosotros nos obliga a vigilar que esos son mínimos. En mi punto de vista, las NOMS en ocasiones pareciera que se convierten en guías de práctica clínica cuando no tendrían que hacerlo, sino que deberían de fijar los mínimos, las características o procedimientos mínimos que se tienen que cotejar. No podemos, pero esto es el escenario como puro y duro. Eso es lo que a nosotros como intérpretes nos obliga. Sin embargo, no podemos acotarnos en ese marco normativo, sino que tenemos que tomar en cuenta que es una cuestión mínima o son requisitos mínimos, y a partir de eso, a partir de identificar ciertos elementos objetivos que nos permitan tomar una decisión, allegarnos de todos ellos y fundamentar nuestra decisión en él, incluyendo las guías de práctica clínica. Cualquier juzgador tendría que voltear a ver la guía de práctica clínica para poder evaluar si en las declaraciones, si en los testimonios, cuando expliquen el procedimiento médico que llevaron a cabo, se siguió esa guía de práctica clínica. Son elementos ilustrativos para los juzgadores, pero no son solo esos. Puede emplearse otro tipo de medios.
puede consultarse literatura especializada, puede llamarse un peritaje extra, un peritaje tercero en discordia, como es conocido. Todos los medios que orientan ese criterio llevarán o llevarían al juzgador a tomar una decisión, la decisión más objetiva dentro de lo que cabe. Y la aplicación de la ley. Sí cuentan, sí son importantes, son orientadoras del criterio del juzgador, pero no son, por citar un ejemplo, si ustedes en algún momento tuvieran un caso con determinadas características y decidieran apartarse de esa guía, pueden hacerlo, solamente que apartarse de esa guía implica un estándar mucho más estricto para la evaluación de si se incurrió o no. ¿A qué me refiero? Si hay una guía que te dice cómo practicar una apendicitis, cómo es eso. Si hay una guía y ustedes deciden apartarse de esa guía, si llegase a haber un problema, ustedes tendrán que demostrar, o sea, la primera impresión yo como juzgador sería, bueno, tienes ley, reglamento, no, esto es obligatorio. Pues mira, hay una guía de práctica clínica en la materia. No siguió, intuitivamente no siguió ese procedimiento. Ok, correspondería al médico justificar por qué se apartó de ese procedimiento. Con literatura, con otros estudios, con guías de otros lados, etcétera, y que demostraran con esos elementos que para el caso concreto de ese paciente, atendiendo a su historial, etcétera, era el procedimiento adecuado. Pero es una cuestión